WIT, un podcast muy 420 donde nos sentamos a responder las míticas preguntas en torno al mundo de la cannabis. Su buen amigo Nacho transmitiendo una vez más desde el Club de los Amantes de la Cannabis, Buena Flora. Recuerda suscribirte aquí a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Spotify. En esta sesión número 65 junto a mi buen amigo Pablo Orellana nos sentamos a conversar con Sara Snap en un tremendo diálogo sobre política de drogas, reducción de daños y justicia social. Sara es cofundadora y directora ejecutiva del Instituto RIA, una organización líder en la lucha por la reforma de políticas de drogas en México y América Latina. En este episodio exploramos el apasionante trabajo de Sara y nos adentramos en los desafíos y estigmas que rodean el consumo de la cannabis, y así como en las implicaciones de las políticas punitivas y sus consecuencias para la sociedad. Quédate, aquí comienza Hablemos de Weed. ¡Pum! Hey Sara, bienvenido a un nuevo episodio de Hablemos de Weed. Qué gusto tenerte por aquí. Bienvenida desde Chile a México. ¿Cómo va la vida? Ay, muchas gracias por la invitación. Yo estoy feliz de estar aquí, pudiendo hacer este enlace regional, ¿no? Desde el sur de América Latina hasta el norte para que podamos tener un diálogo de cómo vamos avanzando. Yo creo que la última vez que hablé con algunos en Chile iban bien, entonces eso es buena noticia y pues ojalá también yo quiero aprender de cómo van ustedes y compartir un poco de cómo vamos aquí en México y sí, todo el tema de las plantas y sustancias psicoactivas que nos encanta, ¿verdad? Como te adelantaba Pablo, nos gusta partir el programa primero escabulléndonos en tu relación personal con la planta antes de entrar ya a todo el lado profesional. Entonces, ¿cómo Sara Snap conoce la planta de cannabis? ¿En qué momento de la vida? Pues fue un acercamiento temprana, por decirlo así, temprano en el sentido de mi edad, porque yo creo que tenía como 9, 10 años cuando mi papá me dijo, estábamos en la playa, él, mi hermano y yo, y nos dijo, voy a ir a la playa, era la noche, ¿no? Voy a ir a la playa a fumar un poco de marihuana. Si mañana ustedes quieren hablar de esto, pues avísame, ¿no? Mañana lo platicamos. Entonces yo creo que eso era su forma de salir del closet con nosotros, de poder decirnos, es que yo no quiero hacer algo donde lo estoy escondiendo de mis hijos. Y mi papá había tenido una relación problemática con el alcohol. Entonces yo como niña sabía que mi papá no debería de consumir alcohol, ¿no? De que cuando viajábamos y todo eso como que causaba problemas. Pero lo de la marihuana como que no sabía muy bien. Pero entonces yo aprendí de cómo él era cuando estaba consumiendo cannabis y pues todo estaba bien, como estaba relajado, no manejaba, no es como que no tenía esos mismos comportamientos que con el alcohol. Entonces yo desde temprana edad veía eso como algo positivo, de una forma muy cercana, ¿no? Y ya después cuando éramos más adolescentes, y pues yo tengo un hermano mayor, que creo que los que tenemos hermanos mayores, pues a veces ellos nos abren la puerta a estas cosas, lo probé por primera vez con ellos y pues no me hacía tanto efecto, ¿no? Creo que muchos de nosotros como que la primera vez no te hace mucho efecto, no sabes qué vas a sentir. Y entonces de ahí pues no lo consumía mucho, sino que era como no estaba muy disponible, pero de vez en cuando lo probaba con mi hermano y ya cuando yo creo que tenía como 15, 16, lo empecé a poder consumir como más de forma regular, aunque no era tanto, ¿no? Pero sí, como que teníamos una casa de los adolescentes donde entonces había un bong enorme y donde como que consumes de una forma no tan responsable. Pero donde yo estoy muy agradecida de esa etapa de mi vida, de que tenía adultos a mi alrededor, que uno les podría hacer preguntas y me respondían sin estigma, como la primera vez que le pregunté a una mamá de otro niño en mi escuela, ¿qué significa este término? Porque alguien en un parque me había preguntado, ¿no? ¿Quieres ir a echarte un gallo, ¿no? ¿Qué es gallo? ¿Por qué me pregunta esto, no? De que yo tenía a alguien a quien recurrir para hacer esas preguntas y que también tanto mi mamá y mi papá, y mi mamá es alguien que no consume sustancias, pero ha tenido su etapa hippie donde ya probó todo y ahora medita y está como en paz, pero donde podríamos tener esas conversaciones, donde sí siento que esa contención me ayudó a tener experiencias en general placenteras. Y también con mi hermano, que la primera vez que consumí MDMA, por ejemplo, fue con él. Me ayudó, como que me estuvo guiando
yo creo que ya tenía como 19, 18, algo así. Pero entonces mi primera experiencia con la planta era sin esos estigmas o prejuicios. Ya después me fui dando cuenta de que pues es algo que la gente como lo ven mal o que mi papá lo tenía que esconder de la sociedad más en general, como por temas de trabajo, cosas así. Entonces, sí, eso es un poquito. Y al Ya día vas de hoy, entrando. y al día de Y al hoy, día de hoy, ¿cómo es construido este ritual o esta relación con la planta ahora que eres madre? ¿Cómo cuidas los uh-huh. espacios? Sí, pues yo, sí, desde los últimos años, pues es una relación cotidiana, en el sentido de que yo consumo, sí, la mayoría de los días, pero suelo consumir como ya más en la tarde, cuando no, cuando lo que voy a hacer es como jugar con mis hijos, después bañarlos, cenar, dormir, ¿no? Y ya después tal vez yo voy a hacer un poco de trabajo cuando ellos duermen, pero donde no tengo una expectativa mía de que tengo que hablar o tengo que escribir un ensayo o algo así, sino cuando yo ya me puedo relajar un poco. Y también pues creo que desde la maternidad mi consumo se ha convertido en un consumo más terapéutico. Yo lo veo así, yo lo siento así, como que es un momento para mí, es un momento para poder relajarme, es un momento de estar más presente. Eh, y también saber si estoy en un, como, si tengo una lista de cosas, si consumo tal vez me hace más ansiosa. Entonces tal vez no es el mejor momento para consumir. Y también pues cambiar de que no siempre fumo, sino que a veces en los fines de semana pues es más como un comestible, donde conozco la dosificación bien, ya no tomo riesgos de así de que echarme un chocolate que no conozca el productor, porque sí he tenido algunas cosas donde me deja ahí tumbada, pero como un comestible donde entonces como que me mantiene varias horas y donde puedo disfrutar, sí, como que días familiares. A mí siempre me hacen muchas preguntas sobre si consumir en el embarazo o la lactancia, y tal vez queremos abordar ese tema en este programa, pero yo nada más pienso que es una decisión muy personal. Es importante tener la investigación, que tú misma puedes leer esas investigaciones y entender que también mucha de esa investigación sí está sesgada. Eh, yo tomé la decisión de que sí iba a cambiar mis comportamientos de consumo, pero yo sí consumo y sí estoy lactando actualmente, pero he visto muchas como donde han hecho análisis a la leche materna y donde no sale ningún cannabinoide. Eh, y también de que si sí sale es tan pequeñísimo la cantidad que no creo que tenga un efecto negativo en mi bebé. Y por tercero, porque existen endocannabinoides, ¿no? Que dentro de mi cuerpo, que la bebé ya está recibiendo. Sé que hay una diferencia. No quisiera cambiar su desarrollo cerebral sustancialmente, eh, pero donde para mí es algo que, pues, cambio pensando en lo mejor para mí y lo mejor para mis hijos, ¿no? Y eso es, creo que es la decisión que muchas madres tienen que tomar, aunque hay mucho estigma sobre este tema y más en los medios muy como mainstream. Sí, y por lo menos desde mi experiencia me ha tocado ver como padre que lamentablemente ese estigma igual está mucho más presente sobre las madres que sobre el padre, igual. Como Ujú. que no te miran tan feo cuando saben que eres consumidor y eres padre, la verdad. Pero sí, No dicen, bueno. ay, qué lindo que está jugando con sus hijos. No, es como más lúdico, es un señor lúdico, ¿no? Sí, y sobre la Sí, sí. mamá es como, pero vas a poder cuidar a tus hijos. ¿Qué es el daño que les estás haciendo, no? Y mi hijo ahora, el grande que tiene casi 6, él conoce la planta perfecto. Entonces ahora estamos como que ha convivido mucho con la planta, entiende que es, que hay gotitas que se puede hacer pomadas, bla, bla, bla. Y el otro día me pregunté, pero ¿por qué alguien te manda gotitas a ti? Como que es por tu trabajo, ¿o qué? Y dije, bueno, hay estos niños que tal vez querían esta medicina que no lo pudieron conseguir y por mi trabajo pues ya ahora lo pueden conseguir, ¿no? Entonces le cuento como la historia de por qué, el por qué está atrás de este trabajo y que también cualquier persona adulta, y yo he decidido no esconder mi consumo con mis hijos porque no escondemos el consumo de alcohol frente a ellos. Entonces, como si yo lo escondo, significa que yo creo que hay algo mal en lo que estoy haciendo. Claro, los voy a proteger de cierta forma de humo y cosas así, pero hay límites a eso, ¿no? Y es importante, yo creo, ya tener como mi hijo va a ver una
una hoja y sabe, esa es la planta de cannabis, ¿no? Y él sabe que se puede hacer zapatos que tengo con cannabis, ¿no? Entonces, son estas cosas de que intentar no, sí, replicar los posibles estigmas que vemos en la sociedad, aunque hay una campaña contra las drogas en México muy fuerte, que se llama Si te drogas, te dañas, o si te drogas, te mueres, y salen todo el tiempo en radio, ¿no? Esos spots. Entonces, hasta mi hijo me los puede decir, como que por escucharlos. Y yo digo, bueno, pero hablemos de esto. ¿Qué significa? Tal vez está más matizada esta conversación, ¿no? Como que intentar tener, y eso a sus 6 años, que algunas cosas tal vez es demasiado, pero es de decir, conocemos gente que pueden lidiar con el alcohol bien y mal, y es con cualquier sustancia, sabemos eso también, ¿no? Oye, Sara, ¿y quién paga esas campañas al día de hoy en México antidrogas? No, es el gobierno, es la Ah, Estrategia ya. Nacional de Prevención de Ah, Adicciones. Se los puedo pasar para si lo quieren agregar ahí, pero son spots horribles, ¿no? Si consumes una vez, te vas a enganchar. Eh, sí, es como, y tienen una línea de la vida que puedes marcar, pero en realidad la mayoría de los centros de atención de adicciones en México no son regulados por el Estado y violan los derechos humanos de las personas y son espacios muy inseguros, ¿no? Pero justo este es una campaña pagado por el gobierno, por el Estado, entonces vemos esos anuncios todo el tiempo, los escuchamos todo el tiempo y viene directo del presidente. Yo sé que él era como, quiero que abordemos estos, ¿no? Como metanfetamina. Entonces, sí es, yo estoy todo a favor de educación e información, pero información veraz para que las personas, si sí estás consumiendo o tienes, como tienes una curiosidad sobre alguna sustancia, que tienes un lugar donde recurrir para información y no literal, si te drogas, te dañas, si te drogas, te matas. Y es como, pues no, eso no es la realidad. Entonces, sí, está fuerte. wow. Pablito. Que no sé si me llama la atención en verdad, pero es así de que las campañas de educación o de información desde los gobiernos, los estados, son tendenciosas, siendo que por derecho internacional tienen ciertos deberes con cómo nosotros nos desarrollamos como seres humanos, con nuestra realización. Y la realización es ser auténticos, ser reales. Entonces, eh, ¿cómo cambiamos la manera de hacer las cosas desde nuestra trinchera como ciudadanos? Porque ya sabemos que es injusto, que viola derechos humanos, y cómo pasamos a respetar, promover y proteger esos derechos, esa dignidad humana. Bueno, y eso eres tú, Pablo, abogado, ¿no? Conociendo los derechos, queriendo proteger y garantizar esos derechos, mientras creo que la mayoría de los gobiernos pues no tienen esa misma perspectiva o no les importa tanto, ¿no? Obviamente hay lineamientos sobre cómo se debería hacer educación, pero también en el tema de drogas, y creo que muchos lo vemos y lo sentimos en distintos, es como una moneda de cambio para otras políticas. Entonces, es como dicen en campaña que están a favor, que son progresistas, dicen que quieren esto y esto, pero ya cuando llegan a negociar, ¿no? Con la derecha, cuando ya llegan a Mm. negociar con otras facciones dentro de sus propios partidos, están dispuestos a dejar atrás el tema de las drogas porque no lo ven como un tema político tan importante, ¿no? O que realmente repercuta en votos. Entonces, eso es donde yo pienso, y yo siempre digo, yo abogo por la regulación legal, no solo de cannabis, sino de todas las sustancias, pero eso no está nada peleado con una educación sobre drogas. Es sumamente importante que tengamos información sobre todas las sustancias, legales o ilegales. ¿Cuánta información necesitamos sobre la cafeína y cómo nos afecta, ¿no? Que todos estamos ahí en la fila para comprar café todos los días y ni lo cuestionamos. Si no estuviéramos en una fila para conseguir cocaína, todos, no, pero es para que puedo trabajar bien y estar todo el día. Entonces, como que hemos decidido que ciertas sustancias no necesitamos conocer sus riesgos o sus posibles, o también los beneficios, ¿no? Pero entender, si tú dejas de consumir cafeína después de meses y años de consumir, sí vas a tener síndrome de abstinencia, sí te va a doler las piernas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a compartir eso de todas las sustancias que nos rodean para que una persona joven puede tener una mejor toma de decisiones?
para que pueda decir, ¿sabes qué? El alcohol no me cae bien. Y cuando tomo mucho y entonces ya hago cosas que no me hace sentir bien o me pone en riesgo. Mejor tengo otra opción que me gusta, ¿no? Y que me hace sentir bien. Pero es como, nuestro mensaje tanto ha sido, no lo hagas. Entonces, nunca es como, y creo que es, por eso va tan de la mano el tema de drogas y sexualidad, ¿no? ¿Cómo voy a tomar la mejor decisión para mí y tener esa información para poder hacer eso? Pero eso es algo que nos falta. Hay muy pocas campañas y mucho menos desde gobiernos, aunque sí vemos algunos en estados donde han regulado cannabis, donde están haciendo muchas mejores campañas sobre los efectos de cannabis o sobre cómo reducir riesgos o gestionar placer. Eh, pero en general siento que los gobiernos no están viendo esos lineamientos internacionales o realmente como fijándose en cómo hacerlo, sí, acorde a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sara, ¿y cómo fue tu proceso, que me imagino que corto no ha sido, pero de absorber toda esta información y este conocimiento para poder plantearte y decir el camino que quizás deberíamos tomar va por la regulación de todas las drogas? Y no hablemos solo de cannabis, sino que como tu libro hagamos un diccionario de drogas. ¿Cómo ha sido este proceso? Sí, como dices, sí ha sido un camino largo y yo diría que yo sigo aprendiendo todos los días y eso es algo que me encanta, de esta disciplina o estos espacios donde uno dice, pues es que yo todos los días hay gente que lees un nuevo estudio, ¿no? Es un espacio emergente donde hay muchas investigaciones sucediendo y donde porque tanto tiempo ha sido en la clandestinidad, no tenemos todos los datos suficientes. Entonces, como que aunque reguláramos todo, necesitaríamos otros 5 años para realmente crear bases de datos como el baseline y de ahí poder entender cuáles son como las tendencias. Pero para mí ha sido un camino donde, como les conté un poquito, ¿no? De la adolescencia, pues yo pasé la adolescencia principalmente en Estados Unidos, pero nací en México y siempre iba y venía a México, a Jalapa, aquí en Veracruz, donde vivía mi papá. Entonces, entonces viví la experiencia, por decirlo así, de la criminalización en Estados Unidos y cómo eso te puede hacer entrar en unas dinámicas con el poder judicial de que te ponen en probación o algo así, ¿no? Te encuentran con un poco de cannabis en eso cuando no era legal, un LSD o algo así. Hay un mosco. Y la importancia de un mosco en un momento así, de que ¡ay, no! Apareció, pero no te deja dormir, ¿no? Tú quieres un mosquito, no importa nada, hasta que empieza y quieres dormir. con calor en el verano, en la noche no te dejan dormir. ¿Cómo puede ser trascendente un pequeño? Sí, exacto. Pero entonces sería como ver eso, de que si tú entras en esa dinámica con el sistema judicial, es muy difícil salir. Entonces tengo muchísimos amigos que sí fueron muy criminalizados y algunos que ni sé dónde están, ¿entiendes? Como porque ya entras donde entonces ya el siguiente delito tiene que ver con portar un arma, entonces ya son 3 años y entonces como que te vas como aumentando, escalando. Y de otro lado, aquí en México, viví porque el estado de Veracruz fue uno de los primeros en ser militarizado con la decisión de Felipe Calderón en 2006 de militarizar la seguridad pública. Entonces era como pasar por retenes, ver al ejército en las calles desde un principio y también de ahí experimentar cómo aumentaban los delitos y violaciones a los derechos humanos, más que delitos, ¿no? Si pensemos en homicidios, si pensemos en desapariciones, tanto desde el Estado como desde grupos no estatales, y ir a marchar con víctimas o con familiares de personas desaparecidas y escuchar sus historias y entender que esto no estaba funcionando. Entonces era como verlo desde los dos aspectos, ¿no? Desde el consumo y después desde como la parte de que éramos un país de tránsito, ahora somos también un país de consumo y todos somos todo, ¿no? Pero y ahora es como tener mayor conexión con algunas de las comunidades cultivadoras o personas que quieren
en los últimos 5 años ha sido brutal el cambio en México de percepción alrededor de la planta, ¿no? Y alrededor de las sustancias en general, pero más alrededor de cannabis, ¿no? De que las comunidades lo ven como una oportunidad, donde hay colectivos de mujeres de Guerrero que dicen es que queremos hacer nuestros productos y poder venderlos abiertamente, ¿no? Entonces, tú ves también las ganas de las personas de participar en un mercado legal, de pagar impuestos, de formalizarse, pero de no estar en la clandestinidad. Entonces, eso es donde yo siento que es un tema donde lo ves desde cualquier perspectiva, lo económico, lo de derechos humanos, lo social, lo cultural, y dices, ¿cómo puede ser que hemos estado ignorando toda la evidencia y prohibiendo algo cuando literal la prohibición no funciona? Y eso es, y si fuera una cosa que la prohibición fuera una política inocua, no que no hace nada. Bueno, ahí está. No, la prohibición genera daños. ¿Cuántas personas tendríamos que criminalizar y poner en la cárcel para justificar esta política? ¿Millones? En Estados Unidos intentaron, ¿no? ¿Cuántas personas? ¿Pena de muerte? Eso justifica eso, o sea, hablando del derecho internacional, ¿no? Que eso va completamente contra del derecho internacional, permitir pena de muerte por delitos de drogas. Entonces tú ves el daño activo que se hace, ¿no? La aspersión areal de cultivos que entonces afecta a todos los otros cultivos para las comunidades cultivadoras. Entonces tú ves sobre el tema ambiental todo, y uno dice, es que esto no está funcionando y hay políticas públicas que podemos proponer que no son ideológicos. Tal vez ahí los detalles, cómo incorporar justicia social, cómo reparar el daño, cómo realmente cómo redistribuir recursos a través de esta cadena de producción. Esas cosas podrían tener tintes ideológicos, pero de que tenemos que regular es una política muy clara, ¿no? Y tanto los libertarios ¿no? Como que hasta los más de la izquierda, como que podemos decir que esto no ha funcionado, la prohibición. Entonces sí ha sido un camino largo y me encanta, pero también creo que es un tema muy precario, en ese sentido también es un espacio muy precario porque no hay muchas fundaciones que quieren entrar en este tema. En general son muy pocas las que dicen voy a donar a una organización para hacer este trabajo. Y hasta organizaciones de derechos humanos no quieren tocar casos que tienen que ver con drogas, ¿no? Ellos prefieren tomar otros casos que no tienen esa mancha, entre comillas. Entonces, es un lugar donde pues hemos tenido que subsidiar el trabajo con otros trabajos, pero donde vemos cambios y vemos cambios en la sociedad y eso es lo que más como me emociona y los mensajes que te mandan y dicen es que muchas gracias por hablar de esto. Y entonces yo espero que algún día podamos aprender a vivir en paz con las drogas, porque creo que es mucho más, es posible y no estar en una guerra que sabemos que no ha funcionado. Hay un psiquiatra chileno que vivió la guerra contra la droga en California, Claudio Naranjo, y tiene un libro donde explica que más que una guerra contra la droga era una guerra contra la conciencia y la juventud, que experimentaba un cambio de perspectiva, ver el mundo distinto y comportarse distinto. Entonces, ¿cómo incluir esa perspectiva? Porque a ti te escucho cuando la cannabis te permite estar más presente. Y creo que muy pocas personas son conscientes de que nos permite eso. Porque hay muchas distracciones. O sea, el sistema no encaja con esa perspectiva de sentarse a observar. Y es un ejercicio necesario, creo, y valioso, y que además de la cannabis están emergiendo otras compañías, como, no sé, los honguitos en la ciudad. Estamos recordando información incluso de México, María Sabina, y toda esa como cultura que se denominó contracultura por el sistema, sí, como un enemigo, declarar la guerra, sin ir más lejos. Y es, no sé, como abogado veo que el derecho lo permite y es un deber, pero ¿cómo hacemos cumplir el deber de verse a uno mismo y de estar orgulloso de los caminos que elige para realizarse? Y la convivencia más amorosa, no tanto desde el miedo y desde el odio,
la crisis es porque estamos todos separados. Sí, totalmente. Y es como, ha sido una guerra, como dices, en contra de la conciencia, en contra de la conexión, en contra de la investigación, porque no se ha permitido eso tampoco. Y sí, si vemos la historia, sí ha sido mucho más en un sentido de, se empezó a prohibir, como bien mencionaste, como los psicodélicos, justo porque nos daban esta conexión y este sentimiento que estamos todos conectados. Entonces, si estamos todos conectados, es muy difícil poder justificar ir a una guerra en Vietnam y matar a gente. Mm. Es decir, ¿por qué voy a ir a matar porque ellos quieren ser comunistas? ¿Qué importa si ellos quieren ser comunistas? Que sean comunistas, como que ¿qué me importa a mí en Estados Unidos, ¿no? Que alguien más en otro país toma una decisión política sobre su propio futuro, ¿no? Entonces era difícil justificar esas intervenciones. Entonces, cuando ellos empiezan a prohibir estas sustancias que justo nos daba esa conciencia o pensemos en la naturaleza, ¿no? En el impacto de nuestra vida cotidiana en el medio ambiente. Si yo creo que estoy conectada a los árboles, entonces ya no quiero que estén talando árboles, ¿no? Entonces me pongo ahí a abrazar un árbol, no sé. Pero todas esas cosas de los hippies sí tenían que ver con estas ideas de conexión y conciencia. Y eso es donde uno piensa, pues sí, se prohibieron para poder justificar muchas otras cosas. Entonces se prohíben como un mecanismo de control social, se prohíben para poder justificar intervenciones en otros países, establecer bases militares, ¿no? Pensemos en todo Centroamérica, donde Estados Unidos lo ha podido hacer, en Colombia, en México, ¿no? Esta cooperación internacional que ha hecho Estados Unidos y también otros gobiernos, pero principalmente Estados Unidos, donde literal te dan dinero para que tú compras armas, pero tienes que comprar armas de ellos. Ellos te dan el dinero para comprar algo de ellos mismos. Es como el negocio perfecto redondo, ¿no? Entonces uno dice, pero eso no es cooperación. ¿Qué tal si lo mejor para México hubiera sido que entonces busquemos la forma de regular cannabis y de buscar cómo con las comunidades de Huautla, de Jiménez, donde se producen los hongos y los cibes principalmente, buscamos cómo se hace intercambios culturales y cuál sería la mejor forma para que más de esos recursos quedan en la comunidad, ¿no? Sin que sea algo extractivista. Si pensemos hasta en la cocaína, ¿no? Un dato que siempre me impresiona es que en el mercado global de la cocaína, menos del 2% del recurso generado del mercado global de cocaína queda en Colombia. Menos del 2%. Entonces, ya lo demás está distribuido en corromper, ¿no? Instituciones, policías, agentes de la DEA, para que pueda llegar el producto a su lugar final, y es en el lugar final que se genera 68% de las ganancias, ¿no? Y estos son datos de la OEA, no las inventé yo. Y esos, entonces, son los países de distribución donde ganan más. Pero ¿por qué? Eso no debería ser así, ¿no? Deberíamos estar entonces, ¿cómo sería si 40% se queda en Colombia y lo demás? Y porque ya no necesitaríamos estar con una regulación legal, ya no necesitaríamos corromper cada paso de un producto. Lo pondría, así lo etiquetabas, y lo mandas en un barco y listo. Y ya el país que lo recibe lo distribuye usando su propia regulación. Entonces, son estas cosas cuando tú dices, es que, y es por eso siempre es la pregunta, porque decimos, la prohibición fracasó, ¿no? Perfecto. Lo tomamos como sentado. Pero ¿fracasó para quién? Para nuestras comunidades, ¿no? Para las personas usuarias. ¿Quién se está beneficiando de la prohibición? Bueno, el ejército, prisiones, ¿no? Estados Unidos, así de que tenemos que ir viendo quiénes son esos actores, que el crimen organizado, ¿no? Pero hay costos también de trabajar y funcionar en un mercado ilegal. Entonces, ¿cómo podemos bajar los costos de estar en un mercado legal para fomentar la transición de un mercado ilegal a la legalidad?
Y aquí en México, por lo menos, y yo creo que en Colombia también, hay varios actores que quisieran hacer esa transición y que estarían dispuestos a hacer intercambios, a dejar atrás ciertas actividades para poder hacer esa transición y vivir más en paz. No estar siempre, necesito armas para poder proteger a mi propio negocio, ¿no? O tengo que ir a vivir a Estados Unidos porque México no es un lugar seguro. Entonces, son estas cosas que uno tiene que entonces empezar a pensar en indultos, amnistías, y esas son las conversaciones que son más difíciles, ¿no? Que son más complicadas como sociedad cuando hemos sentido tanto el daño de la prohibición, porque entonces también se siente que todos esos esfuerzos fueron por nada, ¿no? ¿Para qué hicimos? Pero si tenemos más de 100,000 personas desaparecidas en México, ¿por qué? Bueno, es que estábamos en una guerra contra las drogas, pero ¿y qué logramos? Pues muy poco, ¿no? Entonces son estas cosas donde tenemos que seguir hablando para llegar a la reconciliación, la reparación, sí. Perdón que me extiendo siempre demasiado. No, por favor, Súper, sí. Por eso te súper. invitamos, para que te extiendas. Yo quiero que ustedes me cuentan de Chile. Bueno, pero sí. Eh, dale, Pablito, dale, Pablito. En Chile, ahora hace poco publicaron una ley que se llama para mejorar la persecución contra el narcotráfico y el crimen organizado. Pero no está la conciencia de que crimen organizado es que el Estado se corrompió por el crimen organizado, sí, es por definición. Entonces se incluyó una pequeña indicación en este proyecto para que la receta médica sea justificación del cultivo con fines medicinales. Entonces eso se está celebrando como un avance, pero seguimos sobre la lógica de que tu soberanía depende de un otro y no del ejercicio de tu dignidad. Y también cuando hablamos de uso medicinal, al menos yo veo que es estrictamente para disminuir el dolor o tratar una condición, cuando la salud significa integrar el bienestar íntegro del físico, psíquico y social incluso. Entonces, hay avance, es un movimiento para todos lados. Hay avance, hay lucha, hay miedo, hay amor también, pero todo desconectado, pienso yo. En Chile hay conquistas culturales sobre el tema del cultivo de cannabis, incluso en colectivo, a través de la Corte Suprema, y fue sobre el fundamento de la dignidad humana y de que se estaban cumpliendo, no era el ejercicio de un derecho, era que se estaban cumpliendo deberes jurídicos con la esencia, con el espíritu, a través de incluir el cultivo y consumo de cannabis de manera consciente, para estar presente. Entonces, por eso rescataba lo que tú nos compartías de ese uso que en Chile se ha entendido a través de tribunales como justificación, que demostrar que es justo utilizarlo de esta forma. Y claro, hay otras dimensiones como los beneficios que científicamente se están demostrando, pero en un plano intangible de la realidad y del humano a través de psicodélicos, incluso cannabis. Y esto va mucho más allá de la guerra que inventaron para traficar armas, personas, mujeres, mayoritariamente niños a nivel mundial, traficar poder. Entonces, yo al menos procuro enfocarme en esta perspectiva de cómo están disponibles para relacionarnos con estos recursos, digámosles, entidades terrícolas, otras terrícolas, para ver de nuevo y ver más e incluir más perspectivas y tomar decisiones con una perspectiva ampliada. Porque de la guerra, sí sabemos que la guerra contra la droga es injusta y que es una mentira, y que muchas personas lo ven como un éxito, pero hay sustancias que sirven para evadirse y otras que ni siquiera son sustancias, la tecnología, los juegos, las redes sociales. ¿Distraernos de qué? De lo que es. Entonces, como antes del gobierno, para terminar,
hay mucho que sí podemos hacer nosotros, como desde donde estamos, pero es difícil verlo y hacerlo. Muchas veces duele ver. Y dos cositas. Uno es que creo que siempre le conviene al status quo tenernos fracturados. Entonces tenemos que ver cuáles son nuestros mínimos que nos permiten estar conectados y estar abogando juntas para que no estuviéramos tan desconectados, ¿no? Y lo otro es que desde siempre hemos intentado decir que hay usos legítimos y usos que no son legítimos. Y eso está en las convenciones internacionales, ¿no? De que el uso legítimo es el uso medicinal y científico. Y tú vas a cualquier como conferencia de drogas y es como, bueno, pero esto es mi medicina. Y yo, bueno, pues para mí es una droga. No, como que, entonces es como también entender que aunque tú no consumes todas las sustancias, tú puedes abogar por la reforma de las mismas sustancias, ¿no? Como que yo no consumo heroína o fentanilo, pero yo puedo abogar por un mejor trato para las personas que consumen esas sustancias, que haya los servicios que ellos requieren, que existe una regulación, un acceso más seguro, etcétera, etcétera. Porque es importante entender que todos estamos conectados y nuestros derechos sí están en juego y que cuando regulamos cannabis no va a ser suficiente. Y estos que están tan en los psicodélicos, que sienten que son tan especiales de ellos, ¿no? Porque pero esto es como la maravilla. Y es como, sí, puede ser algo muy útil para ti, pero tal vez tu experiencia te permite estar ahí y la experiencia de otra persona requiere algo más, algo diferente. Entonces, creo que es como la oportunidad de también entender que somos parte de un movimiento global y tenemos que jugar un papel ahí y no ser excepcionalistas, ¿no? Con alguna sustancia u otra. Oye, Sara, un poco el trabajo que hacemos aquí y el gran trabajo que haces tú también de la divulgación, un poco de repente yo observo que lamentablemente no es suficiente para poder traspasar toda esta información un poco que estamos conversando justo estos últimos minutos. ¿Y qué papel entra un poco a desempeñar la creación de Instituto RIA? Quizás un poco es lo que busca un poco bajar esta información y facilitar quizás su traspaso a los profesionales o a la gente que de verdad tiene ganas de informarse o de emplearse. Sí, totalmente. Sí, el Instituto RIA hacemos principalmente investigación e incidencia en políticas de drogas y lo que buscamos, y tenemos un componente fuerte de educación, y lo que buscamos es de un lado tener como un contacto directo con tomadores de decisiones, con diferentes legisladores, ¿no? Hace unas semanas hablamos con unas asesoras de Costa Rica que están como intentando hacer su ley de autocultivo y una ley de regulación. Entonces, de que podemos seguir teniendo esos insumos, ¿no? Y cómo deberían ser las regulaciones. Y pues todos son experimentos, porque no sabemos, exacto. Ahora, si nos den 60 años, como hemos dado 60 años a la prohibición, pues seguro vamos a aprender muchísimo, ¿no? Y vamos a poder flexibilizar y ajustar y a cambiar. Y nosotras en RIA también pues buscamos que tenga este enfoque de justicia social, que entonces tiene que ver con un reconocimiento de cuál ha sido la opresión y el privilegio que existe, ¿no? Y yo siendo una mujer rubia, blanca en México, sí, obviamente me permite tener estas conversaciones que tal vez para alguien más no sería tan posible. Entonces, buscar cómo hacemos que no se aplica una ley de una forma discriminatoria o discrecional. ¿Cómo quitamos de la ley la posibilidad de ser discrecionales en la aplicación? Que es lo que sucede con la autoridad mucho del tiempo, ¿no? Cuando tú dices, vamos a hacer una prohibición de que mujeres embarazadas consumen drogas. Ok, pero ¿quiénes van a ser las mujeres embarazadas afectadas por una ley así? Las que están en más contacto, ¿no? Las que entonces la policía llega a su casa porque hay una fiesta y la ven y entonces la van a criminalizar a ella. Entonces, como es ver cómo quitamos esas, cómo vamos a entonces también identificar cuáles son las poblaciones que queremos beneficiar con una regulación históricamente, quiénes son en cada contexto, ¿no? En Chile sería diferente que en México. Y de ahí cómo destinamos recursos hacia la reparación del daño, si es por impuestos, si es por programas, si es por acceso a créditos. Entonces nosotros hacemos mucho trabajo de revisar las leyes y ver cómo se puede integrar estos conceptos y principios a la redacción de las iniciativas.
Ahorita estamos en un poco en una pausa porque ya empiezan las elecciones de 2024 y pues nadie está interesado en nuestros temas. Y eso es donde entra la parte más de investigación. ¿Cuáles son las investigaciones que faltan? Que necesitamos, porque desde la sociedad civil creemos que es sumamente importante generar la evidencia que vamos a necesitar para poder justificar las iniciativas que presentamos y las propuestas de política pública. Por eso, como hace años, un estudio sobre coca regulada, paz garantizada en Colombia, con mis colegas en Acción Técnica Social. Por eso trabajo más en el tema de amapola y cómo podría ser un tema o una política de desarrollo para México, y de salud pública para países como Canadá, que están viviendo una crisis de sobredosis. Entonces, como esas innovaciones en la investigación que tenemos que hacer, ahorita estamos por sacar una investigación sobre reducción de riesgos y daños en nicotina, porque se ha prohibido los vapeadores aquí en México. Ellos dicen que no es mejor vapear que fumar cigarros tradicionales, hay un estigma completo y la gente compra todos sus dispositivos entonces de forma ilegal. Entonces estamos viendo cuáles son como las repercusiones en la salud de las personas que entonces consumen, o los que pueden, pues van a Estados Unidos, los compran y los traen a México. Entonces es algo donde la desigualdad juega mucho, ¿no? Un papel. Entonces hacemos esa parte de investigación y después es la parte de educación y divulgación, como bien dices. ¿Cómo vamos? Y ahorita estamos en medio de una campaña sobre mujeres y consumo, porque es donde más preguntas nos salen, ¿no? Sobre cuáles son estas intersecciones entre el género y el consumo de diferentes sustancias y también el consumo de alcohol, ¿no? Y cómo nos afecta. Y tenemos un curso que se llama La Industria Emergente de Cannabis en México, donde ya tenemos 8 generaciones y es un curso bastante largo, pero donde todo era y todo sigue siendo sobre emprendimiento social en la industria de cannabis con un enfoque de justicia social. Entonces, porque se acercaban muchos empresarios, emprendedores a nosotros para preguntarles, oye, ¿quieres estar en el consejo? ¿Que puedes asesorarnos o hacer esto? Y más bien queremos que cualquier persona tenga esa información y que pueda emprender. Y de ahí pues vemos yo ahora veo como la siguiente etapa de esto, que ustedes tienen mucho que compartir seguro ahí, es en los clubes. Porque aquí en México hemos liberado entonces el autocultivo a través de la jurisprudencia en la Suprema Corte, ¿no? Aunque es un proceso honoroso y largo para las personas, dura alrededor de 6 meses, y si necesitas un abogado para conseguir tu autorización sanitaria. Y ahora es como personas se están juntando para cultivar de forma colectiva o para crear, bueno, si yo hago un club y de ahí voy a tramitar todos los permisos, entonces esto es donde yo veo una oportunidad de pensar cómo vamos a asegurar la calidad de los clubes, los productos que venden, y además de que hay como otra vez el tema de la justicia social o el tema de equidad, ¿no? De pensar, entonces están invitando a mujeres, están creando espacios donde las personas que trabajan en el club tienen conocimiento o nada más los contrataste, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos asegurar que tienen conocimiento de reducción de riesgos y daños? Y tal vez hay forma de crear como plataformas donde los clubes se pueden hacer una confederación como se ha hecho en España, para de ahí crear presión política, ¿no? Entonces es como, no lo queríamos así, pero liberar cada vía de acceso de la manera que podamos, para asegurar pues mayor acceso a la planta, ¿no? En el sentido de que no todos van a poder cultivar. Yo cultivo, pero yo no tengo el tiempo realmente para cultivar. Yo vivo en un lugar muy húmedo, entonces yo lucho contra los bichos, la lluvia, ¿no? Ayer corté 3 plantas y me quedé con una, ¿no? Las dos se veían mucha botrytis. Entonces, como, pero si tuviera un grupo donde podría pagar una mensualidad y participar y que está en un lugar más seguro, ¿no? Como que, entonces creo que esos van a ser como un poco hacia el futuro de cómo nos vamos a juntar, y cómo nos vamos a proteger nuestros derechos colectivos, además de los derechos individuales. Entonces en RIA pues estamos en muchas cosas, pero somos un equipo chiquito y siempre buscando colaborar y ver cómo ahora hacemos más hacia la sociedad, porque vemos que desde las esferas políticas ahorita no hay mucha atención porque están en su onda de elecciones. Sara, nos quedan los últimos minutitos
Sé que estás con varias cosas, entonces quiero dejar, Pablo, no sé si quieres agregar algo antes de que yo vaya con la última pregunta de este episodio. Bueno, aprovecho de despedirme. Gracias, Sara, por aceptar la invitación. Bienvenida, un gusto. Y desde Chile te puedo decir que he visto en los clubes sociales poco de comunidad. Ha funcionado como una pirámide donde pago, ni conozco a las personas que trabajan y recibo mi cannabis. Entonces, cultivar ese sentimiento de comunidad creo que es importante para México y para Chile también, que Ujú. no reproduzcan esa parte. Sí, totalmente. Y es algo, tuve la oportunidad de viajar a Barcelona en marzo para visitar clubes y sí, pues hay un rango de posibilidades, ¿no? Están los clubes donde hay tres que cultivan y también trabajan en el club. Y yo les preguntaba, ¿y quieren que sean más grandes? ¿No? Y pues no, en realidad aquí cubrimos nuestro salario, cubrimos nuestros gastos y es suficientemente grande. Y tienen 300 socios, ¿no? Y después tienes unos donde, pues quién sabe cuántas personas trabajan ahí y tienen, no sé, 15,000 personas que pasan por sus puertas cada año. Ellos limpian, ¿no?, sus registros para las personas que no van, pero esos obviamente están más enfocados hacia los turistas. Pero entonces creo que es importante pensar cuál es ese esquema que nos funciona para nosotras como una vía no comercial. Y también pensando en que algún día cuando hay dispensarios, tal vez los dispensarios van a ir a lugar, no van a querer ir a lugares donde no es muy seguro o donde no hay ciudades grandes. Entonces que los clubes sociales es una forma de crear comunidad y politizarnos y Mm, también donde dentro de tus grupos de amigos no tienes que recurrir a un mercado ilegal ni tampoco esperar a que el capitalismo llegue a tu puerta, porque eso sí, tal vez no va a llegar tan pronto, ¿no? Sí, gracias por compartir la experiencia. Igual les escribo para obvio, más obvio. consejos. Cuenta con nosotros. Sí. Voy con la última pregunta de la sesión, que nos gusta despedirnos soñando un poco para dejar un poco las buenas vibras del futuro. ¿Cómo te gustaría que se regulara en un futuro un poco las drogas en Latinoamérica o en México, que lo tienes ahí un poco el día a día? Sí, a mí me gusta futuriar y me gusta sí, soñar en que es posible y espero que en mi vida yo lo veo y que no sea nada más el legado que dejamos a nuestros hijos. Eh, pero yo creo que, pues yo sí quiero que se distribuye de forma más equitativa los recursos de este mercado. Yo creo que hay suficiente dinero para que todos puedan vivir bien desde su trinchera que puede ser o el cultivo, o la transformación o la comercialización, ¿no? Dependiendo de qué es lo que realmente te gusta. Y cuando pienso en otras plantas y sustancias, pues creo que sí es una regulación diferenciada, pero donde, por ejemplo, yo pienso en que tendríamos que tener en todos los centros culturales o pueden, sí, como centros comunitarios, tendríamos que pensar como cuáles son espacios donde una persona puede entrar y no van a saber, es una clínica, creo que no podemos sobremedicalizar tampoco, Mm, pero donde una persona adulta puede ir a un centro cultural y tener una conversación con una persona capacitada en reducción de riesgos y daños y gestión del placer, donde yo, por ejemplo, puedo ir y decir, oye, yo quiero este fin de semana hay una fiesta y quiero consumir MDMA y me van a preguntar, ¿y es la primera vez que consumes o has consumido? Bueno, es la primera vez. Ah, bueno, entonces estas son algunas de las cosas que vas a sentir o asegúrate de comer antes, ¿no? 2 horas antes de consumir para que ya tienes algo en tu estómago. Toma agua, pero no tomas demasiada agua. Si vas a salir con tus amigos, haz un plan, ¿no? Tal vez hay una persona que no va a consumir. Haz un plan de que nadie va a irse de la fiesta sin avisar a los demás y que nunca nadie se va a ir solo, ¿no? Que va a ir acompañado. Haz un plan de que al día siguiente, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a tener suficiente tiempo para descansar, comer frutas y verduras, ¿no? Como que, porque tal vez vas a sentir un bajón. Entonces, de que una persona, y cuando ya has consumido, si tú quieres regresar a platicar cómo estuvo tu experiencia, aquí estoy. Y que esa conversación de 20, 30 minutos, y de ahí me dan una dosis para mí, ¿no?
entendiendo que tu peso y bla, 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 esto es lo que necesitarías, tomas la mitad y después ve cómo te sientes. Pero si es un acceso más seguro, tú ya sabrías cuál es la dosificación y no tendríamos que tener análisis de sustancias, ¿me entiendes? Como que no necesitaríamos estar preguntando cuál es la dosificación correcta, sino que nos dan esa información. Y que eso puede ser y entonces yo puedo regresar y decir, esto es lo que sentí, y tal vez sí, me sentí como el bajón al día después, bueno, eso es por la dopamina, no, pero que sea una conversación entre personas de la salud, ¿no? O un psicólogo, psicóloga, pero personas que saben de esto. Y si soy una persona que tal vez no quiere consumir, pero tengo preguntas, que hay una persona ahí con quien puedo hablar, ¿no? O si puedo decir, es que me preocupa mi hijo porque está durmiendo mucho y tiene 15 años y sale con sus amigos y bla, bla. Y bueno, pero estas son las cosas donde puedes echar un ojo, o tal vez nada más es un adolescente que necesita dormir mucho. Entonces, pero que existe esa conversación continua y no un alejamiento de las personas de estos, y que sea dentro de un lugar que no sea medicalizado, que no sea policía, ¿no? Como que... Sí. Y eso es un poco el futuro que yo pienso que podría ser bonito y que puede ser, y que podemos respetar también los lugares de origen de las sustancias. Yo creo que lo mejor no es crear así cocaína en un laboratorio, sino que creo que puede venir de las comunidades cocaleras en Colombia y Perú y Bolivia, y que tú podrías tener conocimiento sobre eso, ¿no? Tener como tal vez hasta una relación con la comunidad de donde viene. Y sí, que yo creo que en esos no habría publicidad, no habría promoción, ¿no? Es como algo en paquetes blancos sin nada, y donde el Estado tiene que jugar un papel fuerte. Y lo otro es que si es para un uso terapéutico, que existen entonces personas capacitadas en la facilitación de esto, aunque realmente cuando vemos los números, la gran mayoría del consumo de sustancias ilegales en el mundo no es para un uso terapéutico, aunque muchos de los estudios obviamente están enfocados en eso, y sino que puedo ir y decir, oye, yo voy a hacer un régimen de microdosis de hongos porque siento estas cosas, y entonces podría ir y hablar con alguien sobre esto, lo que busco. Entonces creo que para mí siempre es cómo hacemos esos vínculos, abrimos la conversación, pero donde existe un acceso más seguro, donde yo sé exactamente lo que estoy consumiendo. Muchas gracias, Sara, por compartir tu tiempo con nosotros. Ha estado muy agradable el episodio del día de hoy. Eso ha sido todo, amigos. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión 64 junto a Sara Snap y Pablo Orellana. Esto ha sido un episodio más de Hablemos de Weed. Nos vemos un próximo domingo. Chaito. Chao, chao, chao. Muchas gracias.